teniendo menos autoestima porque vamos fallando durante un proceso de pérdida de peso durante repetidas veces. Mucha gente va con miedo o directamente no van al nutricionista porque realmente piensan que no lo van a hacer bien. Da igual lo que hagan, que el problema es de cuando te vas viendo mejor, también vas haciendo mejores elecciones. Es como un poco un bucle ahí, ¿no? Y también te notas con mejor energía, mejores digestiones, que también ayuda bastante. Todos esos pensamientos que se han ido forjando y esos sentimientos alrededor de mi cuerpo, alrededor de la comida, alrededor de cómo me he ido sintiendo siempre, y eso puede cambiar, sí, necesita mucho trabajo. Yo no sirvo para hacer dietas, he hecho de todo y siempre fracaso o lo que sea. Todo eso va minando nuestra autoestima. Si alguien nos dijera todos los días somos tontas, que quieres tontar realmente, ¿te sentiría bien? No, pues entonces tampoco lo hagas hacia ti mismo. Con la gente que me dice, no, es que no tengo nada de fuerza de voluntad, pero luego eres directora de un colegio, pero me saco unas oposiciones, en plan, vamos a ver qué significa esa no tengo fuerza de voluntad, porque sí que tiene fuerza de voluntad para hacer muchas cosas. Quizás es que en ese ámbito hemos tirado tanto del hilo que ya está a punto de romperse, pero no significa que tú no tengas fuerza de voluntad, porque la tienes. Hoy en día se habla mucho de cómo la forma en la que nos percibimos a nosotras mismas impacta nuestra salud y alimentación, pero ¿qué tan real es la conexión entre autoestima, autoconcepto y lo que comemos? En este episodio vamos a explorar cómo la relación que tienes contigo misma puede afectar a tus elecciones alimenticias y de estilo de vida. Si alguna vez te lo has preguntado, quédate con nosotras. Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila, y esto es Partiendo del Coco, un podcast de nutrición y salud, en el cual os damos ese pequeño empujón que necesitáis para que toméis las riendas de vuestra salud. ¿Empezamos? Empezamos. Antes de entrar de lleno en el episodio, queremos hablarte acerca de nuestro nuevo servicio de nutrición. Si estás harto de no saber qué comer, perder el tiempo planificando tus comidas o comer lo primero que pillas, le hemos encontrado una solución a tus problemas. Cada semana recibirás menús semanales cuidadosamente estructurados por tus nutricionistas de confianza para que puedas mejorar tu alimentación y la de tu familia. Y además, como sabemos que realizar la lista de la compra muchas veces es una odisea, cada semana recibirás la lista de la compra semanal. Si quieres saber más información, te dejamos el link en la descripción. Comenzamos con la sección inicial, ¿no? Sí, es este noticiero. El noticiero, por así decirlo, lo resumiríamos como el noticiero. El noticiero de En relación siempre con el tema que venimos a hablar hoy en este caso, pues nos ha costado un poquito encontrar algo en relación con la autoestima y el autoconcepto. Entonces, bueno, pues hemos cogido literalmente pues la noticia que nos ha parecido bien. Y ya está. Y que nos ha parecido... Bueno, que tiene sentido. Bien. Sí. Tiene sentido y que nos gusta un poco porque en este tema hemos hablado ya anteriormente en episodios anteriores del tema del body positive, y la noticia es de la Crónica de Andalucía, ¿vale? Y la noticia dice lo siguiente: el impacto del body positive en la autoestima durante el verano. Y en esta noticia pues se hablan de muchas cosas, entre ellas pues se habla del movimiento de body positive. También se habla de una cosa que pues no sabemos si existe o no, pero aquí lo dice, que es otra corriente que se denomina el body neutrality. Que nos hemos quedado un poco ahí como diciendo, pero ¿y esto? O sea, ¿cuántos conceptos me tengo que aprender? Y cuántos conceptos hay que sacar como para llevar a cabo un poco el mismo concepto, ¿no? Y sabes qué es lo que dice un poco el body neutrality, Elena. Bueno, simplemente que al final como que no es tanto que sea tan body positive de que tengo que amar sí o sí mi cuerpo, sino que lo que tengo es pues que aceptar al final mi cuerpo. Exactamente. Es como un poco neutral. Exactamente. En plan, tengo un brazo, pues no hace falta que lo adore, pero sí que lo acepte con su funcionalidad y todo lo que conlleva un brazo, ¿no? Digo yo. Que me puede no gustar, pero al final es mi brazo, y mi brazo pues me ayuda a coger cosas y me ayuda pues a hacer las cosas de mi día a día. Entonces, no por eso lo tengo que amar, pero sí aceptarlo, ¿no? Tú sabes que luego siempre pasa eso de que te rompes algo y de repente te das cuenta de todas las veces que usabas ese algo. Sí, pues o cuando duele algo y tienes que agachar, por ejemplo. Tú eras tienes que agachar y que es joder, antes yo no me agachaba tantas veces. Y es porque... O cuando te duele un poco el cuello que duermes mal y luego de repente te das cuenta de cuántas veces a lo largo del día usas el cuello para asignarte, para moverte, para coger algo, y dices, Dios mío. Totalmente. Entonces, teniendo en cuenta un poco ese concepto y el titular en general que habla sobre el impacto del body positive en la autoestima y el verano, es un poco tener en cuenta que en verano, queramos o no, pues hay más exposición, hay más eventos sociales, llevamos menos ropa, entonces el cómo lucimos, el cómo nos vemos, el cómo nos sentimos impacta mucho
en las personas. Entonces, en este caso, pues hablar sobre cómo el movimiento body positive puede influenciar para bien en personas que quizás no tienen el cuerpo normativo y entonces tienen que verse expuestos ante pues ir a la playa, ir a la piscina o simplemente pues llevar menos ropa de la que llevamos. Sí, que al final eso también pues influye en que si hago más o hago menos, o me expongo más en situaciones sociales, a lo mejor sí que querría ir, pero al final no voy porque tengo que lucir más el cuerpo y es como un poco de tensión frente a ese momento. Exactamente, entonces, bueno, yo creo que es una buena manera, ¿no? de afrontar y de tener ese concepto y puede ayudar a mucha gente a Total. conseguir sentirse un poquito mejor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco todo eso, pues vamos a entrar un poco ya en materia. Entonces, yo te voy a preguntar qué es el autoconcepto, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a hablar del autoconcepto y de la autoestima y son cosas diferentes, pero muchas veces igual no llegamos a saber qué diferencia existe entre uno y otro. Entonces, cuéntanos, ¿qué diferencia existe entre el concepto de autoconcepto y el concepto de autoestima? Pues entre el autoconcepto y la autoestima siempre hemos tenido como mucha confusión. Al menos a mí siempre me pasaba cuando escuchaba a psicólogos hablar y decía, ¡ay, Dios mío, no me entero de nada! Cuando hablan de autoconcepto y cuando hablan de autoestima. Y algo que hay que tener en cuenta en cada una de las definiciones es que el autoconcepto es la percepción que tienes tú de ti mismo. Es decir, como lo que nosotras muchas veces hablamos a la hora de hacer un cambio de hábitos de lo que sería tu identidad, ¿vale? Lo que tú consideras tu identidad. Pues tú te consideras listo o tú te consideras más tonto o tú te consideras útil o te consideras deportista o te consideras saludable. Esos son como los autoconceptos que tú vas teniendo de ti mismo, que se van forjando a lo largo de la vida, a lo largo de tener pues, ciertos hábitos, de la gente que te rodea, todo eso es lo que vamos instaurando nosotros como autoconcepto, ¿vale? Y lo que sería la autoestima es la valoración que tú tienes sobre ti mismo, ¿vale? Por eso muchas veces decimos, tengo una mejor o una peor autoestima y que puede ir fluctuando también a lo largo de la vida, ¿vale? Porque al final la autoestima va siendo mejor o peor en función de lo que nosotros percibamos de nosotros mismos. Por ejemplo, en delitos a los que empezamos a tener cambios de hábitos. Si yo me propongo tomar 2 piezas de fruta al día y voy consiguiendo tomar 2 piezas de fruta al día, eso va a ir mejorando mi autoestima y poco a poco irá mejorando mi autoconcepto, porque al final yo acabaré relacionando que yo soy una persona que de normal como fruta. Entonces me va como autoafianzando, diría, se va afianzando ese autoconcepto en mí, ¿vale? Pero todas esas victorias que voy haciendo a la hora de ir consiguiendo mis objetivos van afianzando mi autoestima y van mejorándola, ¿vale? Creo que más o menos lo he dejado un pelín claro. Espero. Sí, haciendo resumen un poco que el autoconcepto es lo que se va forjando durante la vida, ¿no? Exactamente. El concepto que tienes de ti, de, pues, por ejemplo, cuando eres pequeño se te daban mal las mates, pues es que a mí se me dan mal las mates, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor no es que sea así, pero es el concepto que tú has ido forjando alrededor de las experiencias que has ido viviendo durante tu vida. Y la autoestima es una cosa que es más un momentáneo, no momentánea de en este momento tengo esta autoestima, sino que es algo que podemos ir cambiando, ¿no? Y que realmente puede cambiar el concepto que tenemos. Exactamente. Por ejemplo, un autoconcepto sería el hecho de que tú te sientas que eres una persona glotona, ¿vale? Eso sería como un autoconcepto. Y tu autoestima va a fluctuar si a la hora de tú, por ejemplo, hacer una bajada de peso, aumenta tu peso o no eres capaz de llevarlo a cabo. Entonces eso va a ir disminuyendo tu autoestima porque tú vas a ver que en lo que tú vas a hacer no lo estás cumpliendo. Entonces eso merma, por así decirlo, la valoración que tú tienes sobre ti mismo de hacer ese acto, ¿sabes? Por ejemplo, pasa un montón con las dietas. O sea, al final, mucha gente que va teniendo menos autoestima porque vamos fallando durante un proceso de pérdida de peso durante repetidas veces, ¿no? Vale. Y teniendo en cuenta un poco todo eso y que nosotros nos dedicamos al tema de la alimentación y demás, ¿puede realmente la alimentación influenciar un poco en cómo nos sentimos y cómo se encuentra nuestra autoestima? Sí. Sí, ¿no? Rotundamente. O sea, yo creo que sí. O sea, creo que el otro día hemos visto mucho en consulta, sobre todo los cambios al principio de empiezas a comer mejor, te empiezas a ver mejor. O sea, ya no solamente porque te veas quizás al espejo mejor, porque ha reducido la hinchazón quizás de la zona del vientre, o muchas veces también se nota en la cara, ¿vale? Que te empiezas a ver como un poquito más deshinchado, sobre todo en el tema de cara. Ahora sí, no vamos a confundir conceptos. Y sí que es verdad que te hace como que te vas viendo mejor. Entonces tú cuando te vas viendo mejor también vas haciendo mejores elecciones. O sea,
es como un poco un bucle ahí, ¿no? Y también te notas con mejor energía, mejores digestiones, que también ayuda bastante a sentirte mejor. Entonces, creo que sin duda, o sea, en parte sí que está relacionado. Ujú. Y que luego al final también el llevar una alimentación mala también influye en que al final pues esos compuestos, esos neurotransmisores que se generan, todo lo que está alrededor de la comida, influye al final en nuestro estado de ánimo. Como hemos hablado y hemos escuchado un montón de veces, al final existe un eje intestino-cerebro por el cual se comunica el intestino con el cerebro. Entonces todo lo que comemos va a repercutir en cómo nos sentimos y cómo nos sentimos también va a repercutir en nuestro intestino. Por eso muchas veces también se habla de esa relación, ¿no? De que quizás estoy muy estresado y entonces se tenga una patología de base digestiva, en ese momento se empeora porque al final todo está relacionado y todo tiene su relación bidireccionalmente en este caso, ¿no? Lo que comemos nos sentimos de una manera y nos sentimos de una manera, entonces también puede influenciar un poco nuestra salud digestiva. Y luego también el hecho de que tú, por ejemplo, cuando comes mal o no comes lo que tú tienes planeado comer, cuando no tienes como ese quizás control frente a lo que tú has decidido como objetivo tomar, muchas veces viene la culpa o las dietas que son muy restrictivas, al final siempre van un poco como acompañadas por la culpa cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, y esas decisiones de alimentación muchas veces influyen en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto, porque al final tú vas a ir pensando que no sirves para esto, no vales para hacer una pauta dietética, bueno, en plan, la típica, ¿no? En plan, yo no sirvo para hacer dietas, he hecho de todo y siempre fracaso o lo que sea. Todo eso va minando nuestra autoestima. Entonces, intentar alejarnos el máximo posible de lo que viene a ser dietas muy restrictivas, dietas que son absolutamente una locura, y todo lo que viene a ser la culpa que nos acompaña, pues va a tener una mejoría también en nuestra autoestima. Exactamente, y que luego también lo vemos mucho en consulta cuando viene la gente ya muy quemada, con una autoestima muy baja y con muy mala percepción de ellos mismos con respecto a, o sea, vienen, pero a la vez sienten que realmente tampoco va a funcionar porque nunca les ha funcionado nada, entonces realmente pues ya van como con el miedo, y yo creo que mucha gente va con miedo o directamente no van al nutricionista, no terminan a llegar ahí, porque realmente piensan que no lo van a hacer bien, piensan que realmente da igual lo que hagan, que el problema son ellos. Claro, ahí el problema son ellos, o es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Claro, o todos esos pensamientos que se han ido forjando y esos sentimientos alrededor de mi cuerpo, alrededor de la comida, alrededor de cómo me he ido sintiendo siempre, y de realmente pues que eso pues puede cambiar, sí, necesita mucho trabajo, evidentemente. Que desde aquí no queremos criticarlo, simplemente es el hecho de que tengamos en cuenta que al final pues eso es un autoconcepto que vamos forjando a lo largo de la vida, que no significa que sea al 100% la realidad, tampoco, que simplemente muchas veces es un cherry picking de situaciones que al final pues cogemos y instauramos. A mí me pasa mucho en consulta con la gente que me dice, no, es que no tengo nada de fuerza de voluntad, pero luego eres directora de un colegio, o no tengo nada de fuerza de voluntad, pero me saco unas oposiciones, en plan, vamos a ver qué significa esa no tengo fuerza de voluntad, porque sí que tiene fuerza de voluntad para hacer muchas cosas. Quizás es que en ese ámbito estamos teniendo pues un poco, hemos tirado tanto del hilo que ya está a punto de romperse, pero no significa que tú no tengas fuerza de voluntad, porque la tienes, pero quizá para otras cosas que sí que no estás tan quemado, por así decirlo, ¿no? Sí, y que al final todo eso influye mucho, pues todo lo que tu entorno familiar, tus antecedentes, a nivel social, eso influye mucho al final en el concepto que tenemos, que alguien te haya dicho en algún momento de la vida una cosa que te haya marcado, que a priori no pensarías que quizás es algo importante, o que no tiene por qué darse importante, pero a lo mejor en ese momento te marcó por X motivo y tú ya has forjado un concepto en ti a partir de ello. Entonces, bueno, nunca juzgar a nadie, evidentemente, ni tampoco echarnos la culpa a nosotros mismos única y exclusivamente de que somos nosotros los culpables de tener ese concepto. Al final, los conceptos se van generando por muchos motivos, y evidentemente, pues bueno, aquí estamos para primero ser conscientes, y a partir de esa conciencia poder empezar a cambiarlo. Efectivamente, o sea, lo que menos queremos es que ahora os empecéis a culpar, ¿vale? Porque es de lo que hemos dicho que teníamos que huir, ¿vale? Además, ¿cómo podríamos quizás mejorar ese autoconcepto? ¿No? Que al final es algo que vamos a querer modificar para ir mejorando en esas elecciones, ¿vale? Si al final yo lo que quiero es, pongamos, ser una persona más saludable, y mi autoconcepto es que yo no soy una persona saludable, pues hay que irlo modificando poco a poco.
¿Cómo lo voy a hacer? Pues aparte de que quizás en algunos casos es necesario acudir a terapia para que te ayude con ciertos autoconceptos que son más complicados de modificar, lo que primeramente vamos a necesitar es que tengamos un poco de autopercepción, ¿vale? Y autoanálisis, ver qué vamos ahí teniendo de conversación interna y cuál va siendo pues nuestros autoconceptos que tenemos ahí fijo que quizás son los que nos están fastidiando, por así decirlo, ¿vale? También nos puede ayudar mucho a mejorar este autoconcepto el ir aumentando nuestra autoestima, ¿vale? Y eso podemos lograrlo por medio de tener pues pequeñas metas, como hablamos en el episodio de hábitos, que vayamos venciendo o que vayamos achieving, que me sale en español la palabra. Entonces, al superarlas o hacerles el check verde, pues vamos a ir progresando en decir, vale, pues sí que consigo mi meta. O sí que voy reforzando pues ciertos autoconceptos que a lo mejor tenga de, por ejemplo, no soy constante. Pues ir rompiendo esa barrera por medio de pequeños hábitos que sí que te ayuden a alcanzar ese autoconcepto final, ¿no? Y dos de los puntos así importantes, ¿no? que yo creo que pasa que es, al final muchas veces es en parte de la base de cómo nos hablamos. Entonces, hay un concepto que se llama fake it until you make it. Estupendo. Un día. El cual se consiste un poco en creernos las cosas que estamos haciendo. Es decir, que si yo estoy cambiando mi alimentación y realmente, pues lo que diga, yo soy una persona saludable o yo soy una persona que como bien y tú te refuerzas a ti mismo ese pensamiento, pues te va a ser más fácil llevar a cabo ese cambio que si, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, estás dejando de fumar y tú te sigues identificando como una persona fumadora, ¿vale? O yo es que soy fumador. O sea, realmente, si tú estás dejando, o sea, en lugar de decir estoy dejando de fumar, quizás lo que tendríamos que decir es yo ya no fumo. Yo no fumo, yo no soy una persona fumadora. Entonces, de esa manera, reforzar un poco el intentar transitar un poco ese camino al cambio. Entonces, con eso lo podemos extrapolar a cualquier tipo de hábito que estemos intentando pues un poco eliminar de nuestra rutina o que realmente un hábito o un concepto que tenemos de nosotros mismos cuando queremos pues eliminarlo o cambiarlo. Entonces, no sé, quiero decir, yo pienso que al final es importante entender un poco todo eso y ir pues avanzando, que luego también en este tipo de cosas la gente lo que pasa mucho es que quieren cambiarlo y en el momento en el que empiezan a cambiarlo lo quieren ya y quieren ya interiorizarlo y sentir que ya está, que lo pienso, entonces tengo que serlo, y entonces estoy haciendo esos cambios y ya automáticamente tengo que conseguir llevarlo a cabo siempre y realmente al final ese proceso, ese tránsito es un poco complicado y aunque tú quieras tener el pensamiento de cómo de forma saludable, también va a haber momentos en los que pues va a volver ese pensamiento que tú tenías antes. Pero el reforzar positivamente pues nos puede ayudar. Totalmente. O sea, lo has descrito perfecto. Lo has descrito perfecto. Así que vamos a la parte de, por ejemplo, que alimentos pueden ayudarnos a tener una mejor autoestima, por así decirlo. No tiene una relación directa, pero sí que es verdad que hacen como lo que yo llamaría una cascada, ¿vale? Que refuerza que al final de una autoestima vaya mejor. O sea, evidentemente no te va a subir la autoestima comerte un trozo de salmón, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero sí que hay ciertas cosas que contiene el salmón que poco a poco pueden irnos ayudando a mejorar esa autoestima. ¿Por qué digo esto? Ahora lo veréis. Por ejemplo, alimentos que sean ricos en omega 3, ¿vale? Nos van a ayudar principalmente porque son antiinflamatorios, ¿vale? Esto quiere decir que nos va a ayudar a reducir todo lo que viene a ser la inflamación general y además el estrés, ¿vale? Que también influye mucho en ciertas elecciones que hagamos a lo largo del día y lo cual puede tender en ciertas personas a que tengas mejores o peores elecciones en tus comidas y lo cual nos traiga a este ciclo de culpa, del aliado y pensamientos que son posiblemente mucho más intrusivos y que generen una peor autoestima en ti. Luego también tenemos las vitaminas del grupo B, ¿vale? Es importante que metamos alimentos con vitaminas del grupo B porque lo que nos ayudan es un poco a generar los neurotransmisores, principalmente la serotonina, la dopamina y el GABA, que son fundamentales para el estado de ánimo. Otro de los nutrientes que también es importante en este caso sería la vitamina D, que es importante también, como has comentado antes, para el tema de la producción de serotonina. Y también compuestos que están al final en todos los alimentos como vegetales, todos los alimentos saludables al final, vegetales,
hortalizas, también frutas, verduras, etcétera, todos estos compuestos que son antioxidantes, que son tan importantes para la regulación del cuerpo y para combatir los radicales libres, que al final son los compuestos que si realmente pues, no tenemos en el cuerpo, no consumimos la suficiente cantidad de antioxidantes, van a producir y aumentar el daño celular, que al final puede hacer y puede generar el desarrollo de ciertas patologías, depresión, etcétera. O sea, al final nos viene bien pues que esos radicales libres al final pues se eliminen de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues ninguna cosa rara. Ninguna cosa rara que os podáis imaginar. Realmente llevar a cabo una buena alimentación, un buen descanso, ejercicio físico, es decir. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos hecho un buen repaso en cuanto a los nutrientes, que al final, si nos damos cuenta, es la alimentación saludable puramente, entonces no hay que darle más vueltas de tuerca ni buscar, salvo en caso que lo necesitemos, suplementos ni cosas raras para conseguir pues reducir radicales libres ni nada. O sea, al final estos son ciertos nutrientes que nos pueden ayudar, en este caso con el tema de la autoestima y el funcionamiento a nivel cerebral, pero que no tienen correlación directa. Exactamente, pero que sí que hay ciertos neurotransmisores compuestos que al final lo pueden desarrollar. Todo esto al final dentro de una alimentación saludable, completa, variada, equilibrada. Entonces, otro de los conceptos que muchas veces tenemos en cuenta o que nos podemos preguntar es realmente si ¿cómo puedo llegar a saber si tengo una buena o mala autoestima? ¿No? ¿Cómo puedo saber si tengo un buen o mal autoconcepto de mí? Entonces, al final, todo eso pasa por un poco autoconocernos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puntos son importantes en todo esto para poder llegar a saber pues cómo nos encontramos, cómo nos sentimos y en qué estado estamos. Es decir, para poder meternos un poco introspectivamente es saber realmente, porque muchas veces tenemos un concepto malo de nosotros mismos y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, Elena, cuéntanos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues primero de todo vamos a tener que autoanalizarnos, ¿vale? Autoevaluarnos, aunque sea durante algún pequeño rato que tengamos de tiempo, ¿vale? E ir analizando un poco cuáles son los mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos, ¿vale? Si soy bueno, si soy malo en esto, si se me da bien esto, si se me da peor, ¿vale? Todo eso necesitamos irlo, aunque sea apuntando, para ir analizándonos a nosotros mismos. El siguiente concepto sería el diálogo interno que tenemos de nosotros mismos, que al final influye mucho pues en que lo que se dice suele decir mucho en cómo nos hablamos y si realmente la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sería una forma en la que nos gustaría que el resto de la gente nos hablara a nosotros. Entonces, como normalmente quizás esa forma en la que nos hablamos no es la más correcta, pues lo típico que decimos es que soy tonta, es que no sé hacer nada. Y todos esos mensajes al final que aparentemente pueden llegar a ser un poco inocuos o que tú no les das realmente ningún tipo de importancia, al final van calando en nosotros y generan un poco ese concepto de si me digo soy tonta todos los días, pues al final, independientemente de que yo pues en el fondo no lo crea, pues sí que hace que generemos pues quizás unos sentimientos no del todo buenos hacia nosotros mismos. Entonces, si alguien nos dijera todos los días somos tontas, que eres tonta, realmente te sentaría bien, no, pues entonces tampoco lo hagas hacia ti mismo. Entonces observar un poco esa forma en la que nos hablamos quizás sea un punto importante a empezar a trabajar, ¿no? Otro de los puntos que tendría en cuenta sería el de revisar mis relaciones sociales, ¿vale? Principalmente por el hecho de que muchas veces tenemos cierto grado de dependencia frente a lo que otras personas digan y esto podría empeorar nuestro autoconcepto, porque si nosotros tenemos si yo tengo el pensamiento de hacer una cosa, pero al final lo que yo quería hacer pasa a un segundo plano cuando otra persona me propone algo, es un poco como el concepto que hemos dicho antes de que al final es como que no llegas a tener como palabra contigo mismo y entonces eso es como una derrota frente a lo que tú pensabas, ¿vale? Entonces eso puede disminuir bastante la autoestima que tengamos, otras también sería algo que yo revisaría, ¿vale? Y teniendo en cuenta un poco también todo esto, pues hablar sobre el tema de la motivación, ¿no? Que al final es un temazo que siempre realmente pues ver qué motivaciones nos llevan a hacer ciertas cosas y que en este caso muchas veces pasa que sí tenemos la motivación de empezar algo y realmente a tiempo lo terminamos dejando. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Pues analizar cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros objetivos y si realmente pues eso lo estamos llevando quizás en una dirección correcta o si realmente pues quizás entender por qué muchas veces intentamos como
crear, establecer un hábito, algo que nos motiva, intentar avanzar hacia ello y al final siempre terminamos dejándolo. Y también trabajaría en identificar los patrones que tengo de comparación, ¿vale? Porque cuando nosotros nos comparamos con otras personas y salimos perdiendo esa comparación, lo que hacemos es reducir muchísimo o minar bastante nuestra autoestima. Entonces, es necesario que nos fijemos, sobre todo porque hay muchas veces que son como pensamientos intrusivos y ahora con el tema de redes sociales que hay como 3,5 millones de personas con las que te puedes comparar, pararse y analizar en qué te estás comparando, en qué sí, en qué no, cómo sales tú ganando en esas comparaciones, ¿vale? Porque también ahí te vas a fijar mucho en lo que tú tienes como tu autoconcepto, tu autoestima, qué es lo que vas también quizás valorando más o valorando menos y dónde podrías ahí empezar a trabajar. En este caso también valorar si realmente estamos teniendo un buen autocuidado nuestro, ¿vale? Es decir, igual esos son casos extremos que no están al alcance de nuestras manos, pero muchas veces cuando no estamos teniendo unos buenos hábitos de salud, cuando no estamos llevando a cabo un cuidado de nosotros mismos, también refleja que quizás estamos pudiendo tener una baja autoestima. Igualmente, teniendo en cuenta todos estos conceptos que hemos ido nombrando, todo esto pues tiene que estar evidentemente supervisado por psicólogos y que realmente si pensamos que quizás estamos en una situación en la cual no nos encontramos del todo bien, nuestra autoestima no está del todo bien y quizás nuestro autoconcepto forjado por los años no es el más correcto, quizás debemos acudir a un profesional para que nos ayude a ver y a aprender un poco todas estas cosas que hemos estado comentando. Efectivamente, además que luego siempre es una buena idea simplemente por el hecho de mejorar quizás tu autoconcepto, que tú hay veces que no sabes que tienes ciertos conceptos de ti mismo y llegas a terapia y de repente alucinas pepinillos con los conceptos que tienes de ti mismo que ni siquiera sabías que tenías o que dices, vale, pues esto es mío, esto no es mío. Yo siempre considero que yo creo que sí que es, o sea, ya no es que a lo mejor tengas problemas, que quizá, pues hombre, evidentemente es súper importante que lo hagas guiado por un profesional, pero es que creo que hay personas que incluso muchas veces que esto que te notas como perdido, te notas que no sabes si estás ubicado, si es esto lo que quieres hacer o lo otro, si vas por este camino o vas por el otro, creo que es muy importante también quizás ir con alguien acompañado para que te ayude también a saber quién eres, en cómo estás alineado y todo, la verdad. Pues muy bien, y teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a pasar a nuestra nueva sección, La pregunta de la audiencia. Y la pregunta es la siguiente. Hola, en primer lugar, muchas gracias por vuestro contenido. Me encantan todos vuestros episodios. Mi pregunta va en relación al sentimiento de culpa que siento cuando como alimentos que están fuera de una alimentación saludable, ya que no suelo tomarlos, pero cuando lo hago, siento que lo hago de forma un poco descontrolada y no sé qué es lo que puedo hacer. Espero que me podáis ayudar. Pues cuéntanos, Beatriz. Qué melón más grande. A ver, es una pregunta que es complicada de explicar tal cual y decir, vale, pues es por esto, esto y esto, no sé. Al final tenemos que ver un poco ahí también qué es lo que hay detrás de ese descontrol. Pero quizás si tuviéramos que decir algo en primer lugar, sería revisar qué es lo que estamos comiendo, ¿no? O si realmente quizás en ciertas ocasiones lo que suele pasar o puede pasar es que quizás estemos prohibiendo ciertos alimentos que no se consideran saludables y que al final esa prohibición hace que generemos un mayor deseo por esos mismos alimentos que nos gustan, pero que a la vez nos estamos prohibiendo y que en el momento en el que tenemos acceso a los mismos y tenemos la posibilidad de comerlos, como nos hemos estado restringiendo quizás durante un tiempo, hace que en el momento en el que los empezamos a tomar o en el momento que tenemos esa disponibilidad, pues realmente lo hagamos de forma un poco descontrolada. Entonces, quizás ese sería el primer paso. Igualmente, siempre podríamos mirar pues cuáles son los componentes psicológicos que hacen que tengamos ese descontrol, ¿no? Claro, sobre todo con los sentimientos de culpa. Intentaría ver con qué alimentos estoy teniendo yo esa sensación de culpa y por qué, ¿no? Sí, y en este caso también puede ser que quizás el concepto de alimento bueno y alimento malo tenga algo que ver, porque si estamos pensando que quizás estamos fuera de la alimentación, de los alimentos que son saludables, son alimentos que yo debería evitar o que no evitar, sino prohibir o no debería hacerlo, si lo estoy haciendo es que estoy haciendo algo mal, es que quizás pues realmente hay ahí ciertos conceptos alrededor de los alimentos y de cómo influyen en nuestra salud y cómo influyen en nuestro peso
que quizás tenemos que tener un poco en cuenta, ¿no? Ese concepto que tenemos de ciertos alimentos, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, pues pasamos a nuestra sección favorita, Que sería el el alimento de turno. dentro intro. Y el alimento que traemos hoy no es otro que, teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes, pues un alimento en relación a los alimentos que hemos comentado y a los nutrientes que hemos comentado. Y en este caso es el salmón. Así que cuéntanos, Elena, cuáles son las bondades de este alimento tan espectacular. Efectivamente, traemos el salmón porque contiene todos los nutrientes que antes habíamos comentado. El omega 3, que nos ayudaba con el hecho de la inflamación del organismo, ¿vale? Que es un nutriente que al final se ha visto relacionado con una disminución en lo que vendría a ser depresiones y ansiedad, ¿vale? Luego también contiene bastante aminoácidos, ¿vale? Porque al final es una fuente de proteína y contiene aminoácidos que son esenciales para la formación de los neurotransmisores que habíamos visto antes, los que eran la serotonina, la dopamina y el GABA, ¿vale? Que eran como un poco los que estaban más relacionados con lo que era la motivación, un mejor estado de ánimo, ¿vale? Y el placer, que al final es algo que también necesitamos un poco en ciertos momentos de nuestra vida para no tirar por alimentos menos saludables para conseguir ese placer o esa felicidad momentánea, ¿vale? Y luego además tiene las vitaminas del grupo B, que antes habíamos comentado, que también ayudaban mucho a esa síntesis de los mismos neurotransmisores que hemos comentado antes. Así que es, creo que el alimento más completo en relación a lo que habíamos pedido antes, ¿no? Sí, no, y al final pues sí que es verdad que a nivel de precio pues no es probablemente el alimento más barato que podamos encontrar, pero realmente pues a nivel nutricional realmente nos aporta muchas cosas. Y bueno, recalcar un poco, sí que es verdad que para que el omega 3 también sea de calidad, pues el no recalentar el pescado, por ejemplo, cuando te ha sobrado pescado que acabamos de hacer a la plancha, ¿vale? De ese salmón, si lo hemos hecho un poco al horno o a la plancha o donde sea, al día siguiente no volverlo a recalentar, ¿vale? Porque sí que es verdad que se ve disminuida la concentración de omega 3 que tenemos, ¿vale? O sea, sí que lo podemos recalentar, pero tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el cómputo total de omega 3 que estamos tomando en esta semana, ¿no? Así que bueno, pues creo que hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Sí, esperamos mucho que os haya gustado, que hayáis aprendido todo y que, bueno, que quizás hayáis empezado a valorar un poco los conceptos de autoconcepto, os autoanalicéis, os autorreviséis y de autoestima, ¿vale? Y siempre siendo necesario para la supervisión de algún tipo de profesional que os ayude en el caso de que realmente pues sea necesario. Exactamente, así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos y nos escuchamos en próximos episodios. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Recuerda que somos nutricionistas de las que te van a ayudar a que tengas una mejor autoestima. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.